Esta impactante historia narra los acontecimientos en la vida de Frank Castle, conocido como The Punisher, quien, impulsado por el deseo de vengar la trágica muerte de su familia en un tiroteo, se embarca en una implacable misión de venganza contra los miembros de los Perros del Infierno, un temido cartel mexicano, y la infame banda Kitchen Irish. A medida que avanza en su búsqueda, elimina a cada uno de sus enemigos con una frialdad aterradora, hasta que finalmente se enfrenta al último sobreviviente de Kitchen Irish, Mickey O'Hare, quien intenta escapar de Estados Unidos. En un desenlace inevitable, Castle lo elimina, completando así su venganza. Con su misión cumplida, quema su icónico chaleco con la calavera, un acto simbólico que marca el final de su vida como justiciero. Tras estos eventos, Castle regresa a Nueva York, asumiendo una nueva identidad como Pete Castiglione, un trabajador de la construcción, ya que oficialmente se le considera muerto. En su nuevo entorno laboral, canaliza su ira destrozando paredes de concreto con un martillo, mientras es atormentado por pesadillas que evocan los recuerdos de su familia. Sin embargo, su vida se complica cuando un grupo de compañeros de trabajo, liderados por Lance, comienza a acosarlo. Donny Chávez, uno de sus colegas, intenta acercarse a Castle, pero este lo mantiene a distancia, reacio a forjar nuevas conexiones. En busca de apoyo emocional, Castle visita a Curtis Hoyle, quien dirige un grupo de apoyo para veteranos en Nueva York. Hoyle le aconseja que deje atrás su vida como The Punisher y comience a vivir por sí mismo, ahora que ha cumplido su misión de venganza. Paralelamente, Daina Madani, una agente de seguridad nacional, es abruptamente retirada de su misión en Afganistán y regresa a Nueva York. Se sumerge en la investigación del asesinato de Ahmad Zubair, un oficial de policía que indagaba en un tráfico de sustancias vinculado a Estados Unidos. Sin embargo, su superior, Carson Wolf, le advierte que su investigación podría costarle su carrera. A pesar de las advertencias, Madani solicita a su colega Sam Stein que le proporcione los archivos sobre Castle y Ray Schoonover, quienes podrían estar conectados con el asesinato de Zubair, aunque Stein le recuerda que ambos están muertos. Mientras tanto, Donny Chávez intenta integrarse en el grupo de Lance, pero termina pagando toda la cuenta en un bar, lo que lo deja en una posición vulnerable. Lance, con problemas de deuda con la familia criminal Gnucci, planea robar un juego de póker que están organizando. Durante el atraco, Scott se lesiona y Lance y Polly presionan a Chávez para que lo reemplace. Castle, al escuchar la conversación, decide no involucrarse. Sin embargo, el atraco no sale como esperaban y Chávez accidentalmente deja caer su billetera, revelando su identidad. Para evitar ser descubiertos, Lance y su grupo deciden eliminar a Chávez en un giro inesperado. Mientras intentan ahogar a Chávez en cemento en el sitio de construcción, Castle, abrumado por sus pesadillas, interviene. Con una ferocidad inigualable, acaba con los tres ladrones y rescata a Chávez, dejándole la bolsa de dinero robada y un mensaje claro: debe abandonar la ciudad de inmediato. Posteriormente, Castle se enfrenta a Tony Gnucci y a sus hombres, sin saber que alguien que lo conoce lo está observando, lo que sugiere que su oscuro pasado como The Punisher aún lo persigue, dejando entrever que la lucha por su redención está lejos de concluir. En un viaje en ferry hacia la emblemática Estatua de la Libertad, Frank Castle se sumerge en recuerdos nostálgicos de momentos compartidos con su hijo Frank Jr. y su esposa Lisa. Durante el trayecto, un comentario inapropiado de Frank Jr. sobre la guerra provoca la ira de Castle, quien con una severidad palpable le reprende por su insensibilidad. Al desembarcar, se dirige a un diner, donde recibe una llamada de Micro, quien ha descubierto que Castle sigue con vida y le recuerda un disco que dejó en su hogar. Castle intenta interceptar a Micro, pero este logra escapar, dejando atrás un celular para futuras comunicaciones. Atrapado en un ciclo de pesadillas que lo atormentan con la imagen de su esposa María siendo asesinada, Castle revisa un inquietante video que Micro le envió, en el que se documenta la ejecución de Ahmad Zubair a manos de soldados enmascarados. En su búsqueda de respuestas, se encuentra con Curtis Hoyle y le pregunta si alguien ha descubierto su supervivencia. Hoyle le asegura que su secreto permanece a salvo. En un momento de vulnerabilidad, Castle confiesa a Hoyle su participación en un oscuro programa de la CIA que abarcaba interrogatorios y asesinatos en Afganistán, una experiencia que contrasta profundamente con su visión idealizada de la guerra. Simultáneamente, Daina Madani informa a Sam Stein sobre un video de la ejecución de Zubair que recibió de una fuente anónima, lo que la impulsa a investigar la posible implicación de soldados estadounidenses en el suceso. Menciona a Billy Russo, quien sirvió junto a Castle y Schoonover, y propone un ejercicio de entrenamiento con Anvil, la empresa militar privada de Russo, como una vía para establecer contacto con él. Castle, decidido a encontrar a Micro, contacta a Karen Page en busca de ayuda. Page intenta indagar en los archivos del New York Bulletin, pero se enfrenta a múltiples obstáculos. En su conversación con Mitchell Ellison, descubre que él había investigado a un hacker que filtraba secretos del gobierno, pero se vio obligado a detener su trabajo debido a advertencias de seguridad nacional. Ellison, sin embargo, le proporciona acceso a un artículo no publicado sobre David Lieberman, un operativo de inteligencia que fue silenciado. Mientras tanto, Micro observa a su familia desde su escondite, sintiéndose impotente al no poder comunicarse con ellos. En un ejercicio de entrenamiento, Madani y Stein interactúan con
Russo, quien muestra comprensión hacia Stein tras un incidente. Madani intenta entablar una conversación con Russo sobre su tiempo en el servicio, pero son interrumpidos por Carson Wolf, quien tiene un interés particular en los contratos de Anvil. Castle se infiltra en la vida de la familia Lieberman, haciéndose pasar por un extraño que necesita ayuda. Al enterarse de la muerte de David, establece un vínculo emocional con Sarah. Mientras tanto, se prepara para confrontar a Wolf, a quien tortura en busca de información sobre Lieberman. Al darse cuenta de que Castle sigue vivo, Wolf intenta matarlo, pero Castle, en un acto de defensa propia, lo elimina. En un bar, Madani y Russo continúan su conversación, donde Madani revela que ha investigado a Castle. Al recibir noticias sobre la muerte de Wolf, Madani asume un nuevo rol en seguridad nacional. Finalmente, Castle se comunica con Micro, acordando una reunión en un cementerio donde planea emboscarlo. La situación culmina con Castle noqueando a Micro, dejando entrever una confrontación decisiva entre ambos. Micro despierta en un estado de vulnerabilidad, desnudo y atado a una silla con bridas. La atmósfera se torna tensa cuando Castle inicia un interrogatorio, pero de repente un contador regresivo de 3 minutos se activa, marcando el inicio de una cuenta atrás que podría sellar su destino. Micro, con una mezcla de urgencia y determinación, revela que se trata de un sistema de seguridad mortal. Si el tiempo se agota, explosivos ocultos en el edificio acabarán con sus vidas. Para evitarlo, debe ingresar un código y someterse a un escaneo de retina. En un flashback que nos transporta al año anterior, Micro recuerda un disco que recibió de su esposa, Sarah. La inquietud lo consume. Siente la imperiosa necesidad de actuar con el contenido del disco, mientras Sarah, preocupada, advierte sobre las posibles consecuencias de no seguir el protocolo establecido. Finalmente, Micro se enfrenta a las imágenes del asesinato de Ahmad Zubair, un momento que lo marcará irrevocablemente. Decidido, utiliza una cuenta de correo electrónico anónima para enviar la grabación a Daina Madani. Más tarde, mientras transita por la ciudad con su familia, la amenaza se materializa. Agentes federales se acercan al auto. En un acto desesperado, Micro escapa, siendo perseguido hasta el río por un equipo liderado por Carson Wolf. A pesar de que Wolf insiste en que Micro porta un arma, la realidad es que está desarmado. En un giro trágico, Wolf le dispara en el pecho. Sin embargo, el destino le sonríe a Micro. La bala impacta en su teléfono celular, salvándole la vida. En otro escenario, Billy Russo visita el grupo de apoyo de Curtis Hoyle, llevando consigo una donación. Hoyle, convencido de que Russo debería unirse al grupo, argumenta que su presencia serviría de inspiración para otros veteranos, demostrando lo que los exmilitares pueden lograr en la vida civil. Sin embargo, Russo tiene otros planes y desea que Hoyle se una a él en Anvil, reconociéndolo como el mejor médico de combate con el que ha servido. Mientras tanto, en el escondite, Castle continúa su interrogatorio a Micro. Un flashback de hace 2 años revela a Castle y Russo en Afganistán, recibiendo un informe de un agente civil no identificado, conocido como Agente Naranja, y de Ray Schoonover. Ambos han sido seleccionados para la Operación Cerberus, un escuadrón de élite compuesto por soldados de diversas unidades. Posteriormente, conocen a su nuevo compañero, Gunnar Henderson. En la reunión de apoyo a veteranos, Lewis Wilson comparte su experiencia sobre un incidente de fuego amigo. O'Connor le entrega un folleto sobre la NRA, enfatizando el derecho constitucional a portar armas. Esa noche, en la residencia de Wilson, el insomnio lo atormenta. Cuando su padre entra en la habitación, Wilson, en un arranque de pánico, saca un arma y dispara, fallando por poco a su progenitor. De regreso en el escondite, el temporizador se reinicia, intensificando la presión. Castle desafía a Micro, afirmando que ha revisado el edificio sin encontrar evidencia de explosivos. Ante la creciente tensión, Micro cede y revela que el temporizador en realidad transmitirá imágenes de vigilancia de la guarida a los medios, demostrando que Castle sigue con vida. En Kandahar, Zubair es capturado por el escuadrón Cerberus. Naranja lo somete a una brutal tortura en busca de información sobre la operación. Zubair, con firmeza, jura que nadie más está al tanto. En un acto de desoladora frialdad, Naranja ordena a Castle que le dispare en la cabeza y lo entierre en una tumba sin marcar. Castle, en un momento de conflicto interno, extrae la bala del cuerpo de Zubair, mientras Henderson, al enterrar al oficial de policía muerto, comienza a expresar sus dudas sobre la misión que han emprendido. En el patio trasero de su hogar, Lewis Wilson se encuentra cavando un agujero destinado a zorros, un acto que simboliza su lucha interna por adaptarse a la vida civil tras su servicio militar. Mientras tanto, Frank Castle, conocido como The Punisher, sigue una pista proporcionada por Micro y se dirige a confrontar a Turk Barrett con la intención de robar un cargamento de armas que supuestamente había conseguido de los griegos. Sin embargo, al llegar, Castle descubre que ha sido víctima de un engaño. El cargamento se ha desviado. Barrett, en su lugar, solo posee una pistola Ruger rosa, un regalo de cumpleaños de un mafioso para su hija. La frustración de Castle alcanza su punto de ebullición y no duda en noquear a Barrett. Al regresar a su escondite, se encuentra con Lieberman, quien está absorto en un video de su familia. La ira de Castle por la situación lo lleva a exigir a Lieberman que le consiga armas. En otro ámbito, Sam Stein informa a Daina Madani sobre el cargamento de armas de los griegos. Stein sugiere un ataque preventivo, pero Madani, con una visión más estratégica, prefiere esperar a atraparlos en el acto de venta. En ese momento, Rafael Hernández llega con noticias sobre la investigación de la corrupción de Carson Wolf, que se
será supervisada por la oficina del inspector general. Esta situación añade presión sobre Madani, quien debe asegurarse de que su investigación sea impecable si aspira a ascender en su carrera. Mientras tanto, Castle se dedica a limpiar el arma de Lieberman cuando recibe una llamada de Sarah Lieberman, quien necesita una declaración firmada para avanzar con un reclamo de seguro tras un accidente. Micro logra convencer a Frank de que ayude a Sarah a cambio de información sobre un escondite de armas. Curtis Hoyle, por su parte, visita a Wilson con la intención de persuadirlo para que regrese al grupo, ya que Wilson se siente perdido tras dejar el ejército y contempla unirse a Anvil. En la residencia de los Lieberman, Castle se ofrece a ayudar a Leo a reparar el triturador de basura y se compromete a arreglar el faro del coche. Mientras tanto, Billy Russo lidera una orientación para nuevos reclutas en Anvil, donde Wilson se destaca y causa una buena impresión. Lieberman continúa su investigación sobre el cargamento de armas griegas y se entera de la operación de seguridad nacional, destinada a desmantelar a los griegos. Castle, decidido a tomar acción, se enfrenta a la pandilla de Masur en su escondite, eliminándolos y robando 2 vehículos en el proceso. En Anvil, Hoyle advierte a Russo sobre la inadecuación de Wilson para el combate. Cuando Russo confronta a Wilson sobre su comportamiento errático, este se muestra evasivo, lo que lleva a Russo a decidir cortarlo del grupo. A medida que las consecuencias de las acciones de Castle se despliegan, Lieberman comienza a dudar de su lealtad. Sin embargo, Castle no está dispuesto a dejarlo escapar. Madani dirige la operación de seguridad nacional desde un centro de comando móvil, mientras Lieberman, en un acto de ingenio, hackea las transmisiones de audio y video, creando una distracción que permite a Castle robar el camión que transporta las armas. Tras un intercambio de vehículos, Madani se percata de que ha sido engañada y decide actuar por su cuenta. En un tenso enfrentamiento, Castle rescata a Madani de los escombros, y ella, con una mezcla de incredulidad y desafío, le pregunta si mató a Carson Wolf. Castle, con una frialdad implacable, confirma que sí y le advierte que se mantenga fuera de su camino, dejando claro que su inflexible misión de venganza está lejos de concluir. En un refugio, Micro se encuentra sumido en la frustración, consciente de que Frank Castle ha puesto en peligro su seguridad al rescatar a Daina Madani, revelando así que sigue vivo. La sombra del agente naranja, un enemigo formidable, acecha y Micro teme que su nombre aparezca en el sistema de seguridad nacional, lo que podría llevar a su inminente captura. Por su parte, Castle se siente abrumado por la culpa por el accidente que desencadenó esta crisis y decide reparar el coche de Sarah Lieberman. Sarah y su hijo Leo lo invitan a cenar, aunque Zack, el hijo de Micro, no oculta su desagrado por la presencia de Castle. Mientras tanto, Madani, que debería estar en casa recuperándose, se une a Sam Stein y Rafael Hernández en la investigación de la operación de la mafia griega. A pesar de que oculta el hecho de que Castle la rescató, Hernández la reprende por poner en riesgo la operación. Durante la revisión de documentos, Madani se topa con una fotografía de Castle junto a Karen Page, lo que la lleva a reflexionar sobre la compleja conexión que los une. Micro, por su parte, descubre que la grabación de la ejecución de Ahmad Zubair fue realizada por Gunnar Henderson, un ex soldado que podría poseer información crucial sobre el agente naranja. Madani se reúne con Page para interrogarla sobre Castle, pero Page le advierte que la búsqueda de venganza no le proporcionará la paz que anhela. A pesar de las advertencias, Castle está decidido a eliminar a quienes asesinaron a su familia. Al enterarse de que Castle sigue vivo, Madani busca la colaboración de Stein para localizar a otros soldados que puedan tener información sobre él. Aunque Stein es reacio al principio, finalmente acepta ayudarla, pero solo bajo la condición de que, si no encuentran nada en una semana, informará a Hernández. El agente naranja, cuyo verdadero nombre es William Rawlins, pronuncia un discurso en la CIA, inquietándose al escuchar el nombre de Henderson mencionado en la oficina de Madani. Mientras tanto, Micro y Castle se embarcan en la búsqueda de Henderson, quien ha estado viviendo en la clandestinidad. Cuando finalmente lo encuentran, Henderson revela que el tráfico de sustancias que financió la operación estaba bajo la supervisión del coronel Morty Bennett, un aliado cercano de Rawlins. Sin embargo, su encuentro se ve interrumpido por la llegada de un helicóptero enviado por Rawlins, que busca eliminar a Henderson. Con la ayuda de Micro, Castle y Henderson logran neutralizar a los soldados, pero Henderson resulta gravemente herido. Antes de sucumbir a sus heridas, le pide a Castle que lo entierre. Herido y tambaleándose, Castle intenta llegar a la furgoneta, pero se desmaya en el bosque. Micro lo encuentra y lo transporta de regreso a Nueva York, donde le brinda primeros auxilios. Al despertar brevemente, Castle se da cuenta de que aún hay esperanza para Micro. Mientras tanto, la familia Lieberman espera ansiosamente la llegada de Castle para cenar, solo para darse cuenta de que no vendrá. En un giro inesperado, Madani acepta la oferta de Billy Russo y pasa la noche con él, añadiendo una nueva capa de complicaciones a la ya tensa situación. La tensión entre los personajes se intensifica, mientras cada uno enfrenta sus propios demonios y decisiones que podrían alterar irrevocablemente el curso de sus vidas.
Herido y consumido por la fiebre, Frank Castle se encuentra atrapado en una pesadilla vívida, donde sueña con una cena de acción de gracias junto a las familias Castle y Lieberman. Sin embargo, esta ilusión se transforma rápidamente en un horror desgarrador cuando se da cuenta de que está atado a una silla, impotente, mientras soldados masacran a sus seres queridos. Sus gritos de desesperación resuenan en el aire, pero son en vano. Al despertar, el dolor intenso lo envuelve y es atendido por Micro y Curtis Hoyle, quienes se apresuran a quitarle una flecha del hombro. Aunque Hoyle logra estabilizarlo, no pierde la oportunidad de reprochar a Micro por haberlo arrastrado a esta situación. Mientras tanto, en un rincón distinto de la ciudad, Billy Russo y Dana Madani comparten una noche juntos, pero la sombra de la desconfianza comienza a cernirse sobre su relación. Russo, cada vez más inquieto, sospecha que hay un trasfondo oculto relacionado con Castle. En paralelo, Castle recibe la devastadora noticia de la muerte de su amigo Gunnar Henderson, lo que lo sumerge en la angustia de no poder cumplir la promesa que le hizo. Micro, aliviando un poco su carga, le asegura que ha organizado un entierro digno para Henderson en un grupo de apoyo dirigido por Curtis. O'Connor expresa su frustración por el trato que reciben los veteranos en América, lo que provoca una respuesta reflexiva de Hoyle, quien comparte una anécdota de su experiencia como médico de combate. En el hogar de los Lieberman, Sarah confronta a su hijo Zack por un patinete robado, lo que desencadena una pelea familiar cargada de tensiones. Desde su escondite, Castle y Micro observan la escena a través de un monitor, y Micro se siente impotente ante la incapacidad de ayudar a su esposa. A medida que la trama se complica a Russo, al percibir el interés de Madani por Castle, comienza a enviar mensajes de radio, lo que genera preocupación en Micro. Sin embargo, Castle le asegura que Russo es un amigo. En un tribunal, O'Connor y Louis Wilson protestan por un caso relacionado con armas, pero la situación se torna violenta cuando Wilson es arrestado tras un malentendido con un oficial de policía. Madani, por su parte, investiga la muerte de Henderson y empieza a sospechar que Castle está involucrado. Mientras tanto, Castle y Micro comparten una cena, donde Castle rememora a su familia y la pesadilla que lo atormenta. Wilson confronta a O'Connor sobre su supuesta experiencia militar, lo que culmina en un enfrentamiento violento que resulta en la muerte de O'Connor a manos de Wilson. En el muelle, Castle se encuentra con Russo y le revela detalles sobre su experiencia en Kandahar, mencionando a varios oficiales implicados en actividades ilegales. Russo le ofrece a Castle una nueva identidad y trabajo en el extranjero, lo que representa una posible salida para él. Adoptando el nombre de Pete Castiglione, Castle visita a la familia Lieberman, donde Sarah expresa su desesperación por la situación familiar. Desde su monitor, Micro observa, sintiéndose impotente para intervenir. Finalmente, Russo espera a Castle en el muelle, pero al no verlo llegar, se marcha con William Rawlins, dejando en el aire una inquietante incertidumbre sobre el futuro de Castle y su relación con Russo y Micro. En un relato cargado de tensión, venganza y traición, Louis Wilson regresa a su hogar tras un violento enfrentamiento con O'Connor, llevando consigo la sangre de su enemigo como un oscuro recordatorio de su lucha. Su padre, Clay, preocupado por el estado mental de su hijo, intenta ofrecerle consuelo y apoyo, pero Wilson se siente atrapado en un torbellino de dolor y culpa. A pesar de aceptar las pastillas que su padre le ofrece, su estado emocional se deteriora rápidamente, llevándolo a un colapso mental en el que, en un momento de desesperación, casi se quita la vida, pero se detiene en el último instante. Mientras tanto, en la sede de Seguridad Nacional, Billy Russo se reúne con Dana Madani. Russo informa que no ha logrado localizar a Frank Castle, a quien presume muerto, pero Madani, convencida de que sigue vivo, menciona un sobreviviente de un tiroteo en Kentucky. Este comentario impulsa a Russo a comprometerse a investigar más a fondo. Sin embargo, su compañero Sam Stein expresa su escepticismo y critica la implicación de Russo en la investigación, sugiriendo que Madani tiene un sesgo hacia él. La situación se complica aún más cuando Madani descubre que Gunnar Henderson, un posible informante, ha sido asesinado, lo que sugiere la presencia de un traidor en su entorno. Por su parte, Castle y Micro elaboran un plan para infiltrarse en Fort Bryan, con el objetivo de localizar a Morty Bennett, quien posee información crucial sobre el agente naranja. Micro ha estudiado meticulosamente la rutina de Bennett y se asegura de que estará presente durante la operación. Sin embargo, teme que Castle, consumido por su sed de venganza, pierda el control y acabe matando a Bennett. Castle, frustrado por la necesidad de asaltar una base militar estadounidense, se siente atrapado entre su misión y su moralidad. En una casa segura de la CIA, Russo se encuentra con William Rawlins y le informa sobre la falta de pistas tras la muerte de Henderson. Rawlins, visiblemente descontento, recrimina a Russo por no haber eliminado a Castle cuando tuvo la oportunidad. A pesar de la presión, Russo recuerda que su intervención salvó a Rawlins en el pasado. Al enterarse de que Castle está tras Bennett, Rawlins decide no advertirle, temiendo que Bennett pueda huir o hablar. Mientras tanto, Castle logra infiltrarse en la residencia de Bennett con la ayuda de Micro. Al confrontar a Bennett, la amante de este da la alarma, lo que desencadena un enfrentamiento con agentes de Anvil liderados por Russo.
Russo. Castle utiliza una bomba de humo para incapacitar a los agentes sin causarles daño mortal y escapa con éxito, aunque no sin antes verse obligado a disparar a un soldado que intenta detenerlo. En casa, Clay intenta consolar a Wilson, quien se siente atormentado por sus experiencias en la guerra. Sumido en su confusión, Wilson comienza a fabricar bombas en la casa de O'Connor. Mientras tanto, Russo lleva a Bennett a una casa segura, donde descubre que ha sido utilizado como cebo. En un giro trágico, Russo asesina a Bennett y posteriormente informa a Rawlins sobre el incidente. Finalmente, Micro y Castle se preparan para un inminente enfrentamiento con la CIA, mientras Rawlins observa desde una ventana. Armado con un rifle de francotirador, Castle se dispone a disparar, pero su intento se ve frustrado por un cristal a prueba de balas, lo que provoca una alerta máxima en el recinto y obliga a Castle a huir, dejando tras de sí un rastro de caos y traición. Billy Russo se presenta en el hospital para visitar a su madre Carla, pese a que ella lo abandonó en su infancia. A pesar del resentimiento que lo consume, Russo continúa asumiendo la responsabilidad de sus cuentas médicas. Durante esta tensa visita, menciona el regreso de Frank Castle, su mejor amigo, y expresa su inquietud por las posibles consecuencias que podría acarrear la supervivencia de Castle. Cuando Carla se despierta de repente y entra en pánico, Russo le inyecta un sedante, mientras reflexiona sobre su dura infancia, reconociendo que esas experiencias lo moldearon. Sin embargo, en un momento de vulnerabilidad, le confiesa que le daría cualquier cosa si alguna vez hubiera sentido amor por él. Paralelamente, Micro se sumerge en la investigación del agente naranja, William Rawlins, un alto funcionario de la CIA. Su inquietud por las repercusiones de su indagación es palpable, pero Castle lo calma, asegurándole que Rawlins ha operado al margen de los registros. Micro descubre que la cámara de su hogar está caída y le solicita a Castle que verifique la seguridad de su familia. En otro rincón de la narrativa, Russo y Dina Madani comparten un encuentro íntimo, donde él revela una dolorosa experiencia de su infancia en un hogar de acogida, sorprendiendo a Madani con la profundidad de su historia. Castle, por su parte, visita a la familia Lieberman, llevando flores para no levantar sospechas. Al reactivar el router de internet, permite que Micro observe lo que ocurre en la casa. Durante una conversación con Sarah, ella lo besa, pero Castle, con delicadeza, rechaza el avance. En la sede de Seguridad Nacional, Madani y Sam Stein discuten sobre Castle y su posible contacto con Jack DeLeon para adquirir munición. Mientras Rawlins escucha desde las sombras, se reúne con Russo para trazar un plan que elimine a Castle. Russo expresa su preocupación por interferir en las operaciones gubernamentales, pero Rawlins insiste en que permitir que Castle hable sería un riesgo mucho mayor. De regreso en su escondite, Castle y Micro comparten recuerdos sobre sus esposas, un momento de camaradería que se ve interrumpido cuando Micro menciona a Madani y sugiere que deberían ser honestos con ella. Castle se opone vehementemente, argumentando que su objetivo es eliminar a Rawlins, no llevarlo ante la justicia. Esta discrepancia provoca una pelea entre ellos, y Micro, decidido, opta por llamar a Madani, lo que desencadena una confrontación física con Castle. Madani y Stein, conscientes de la amenaza que representan sus enemigos, deciden tenderles una trampa utilizando un plan táctico falso. Mientras tanto, Russo se encuentra con excontratistas de Anvil, ofreciéndoles participar en su operación a cambio de un pago que les permitiría escapar sin riesgo de extradición. Cuando Micro se despierta, Castle le aclara que no tiene interés en Sarah y que no hablarán con Madani. Sin embargo, Sarah llama angustiada, preocupada por su hijo Zack, quien ha encontrado un cuchillo. Castle intenta ayudar a Zack, quien asustado confiesa que desea que alguien más sufra. Con máscaras que ocultan sus rostros, Russo y su equipo llegan a un almacén en busca de Castle, pero son emboscados por Madani, Stein y agentes de seguridad nacional. En el tiroteo que sigue, muchos agentes y el equipo de Russo caen. En un momento de desesperación, Russo apuñala a Stein antes de escapar, dejando a Madani devastada por la pérdida de su compañero. Ella regresa a casa mientras Russo se lava la sangre en la bañera, un acto que simboliza su creciente desesperación y la violencia que lo envuelve. Dina Madani se encuentra sumida en una profunda devastación tras la trágica muerte de Sam Stein, abrumada por un sentimiento de culpa que la mantiene recluida en su hogar. A pesar de los esfuerzos de Farah por ofrecerle consuelo, Madani se siente incapaz de compartir la verdad que rodea el fallecimiento de Stein. En las sombras, Frank Castle y Micro la observan desde un techo cercano, contemplando la posibilidad de acercarse a ella, pero finalmente deciden que el momento no es propicio. De repente, una explosión estalla en las calles, resultado de las bombas que Lewis Wilson ha colocado en varios edificios de Nueva York, desatando el caos y dejando un rastro de víctimas. Movido por su ira hacia el gobierno que intenta desarmar a la población, Wilson envía un manifiesto a Karen Page. Aunque Page se opone firmemente a sus acciones, siente la necesidad de que el documento se publique, con la esperanza de que Wilson comprenda su postura. Mitchell Ellison sugiere que se comunique con el FBI antes de tomar cualquier medida. Mientras tanto, Castle expresa su desprecio por las tácticas criminales de Wilson, y Micro le recuerda su plan de ayudar a Madani, pero Castle considera que acercarse a ella en este momento sería un
un grave error. Rafael Hernández visita a Madani, quien se siente culpable por los atentados, convencida de que su conexión con Stein y el uso del nombre de Castle como cebo son responsables de la tragedia. Hernández busca respuestas sobre su relación con Kandahar y Ahmad Zubair, pero Madani se mantiene en silencio, afirmando que la verdad es la raíz de todo lo que ha ocurrido. El New York Bulletin publica el manifiesto de Wilson, acompañado de la respuesta de Page, quien lo denuncia como un cobarde. Castle, preocupado por la seguridad de Page, discute la situación con Micro, quien no ve la relevancia de Wilson para su misión. Billy Russo visita a Madani, intentando consolarla al compartir su propia carga de culpa por la muerte de un compañero. Le sugiere que regrese al trabajo, pero Madani se siente responsable por la muerte de agentes federales. En otro lugar, Wilson se enfrenta a Curtis Hoyle, quien intenta razonar con él, pero termina siendo atacado y dejado inconsciente. Decidido a proteger a Page, Castle busca a Wilson y descubre que Hoyle ha sido capturado y está atado a una bomba. Wilson llama a Castle, justificando sus acciones y comparándose con él. Castle intenta razonar con Wilson, pero este corta la llamada abruptamente. Madani, sintiendo la necesidad de asumir la responsabilidad de sus acciones, decide asistir al funeral de Stein. Castle logra desactivar las bombas y salvar a Hoyle, pero se ve obligado a huir de la policía. En un bar, Madani se encuentra con Micro, quien le revela información sobre la operación Cerberus y la implicación de William Rawlins en la muerte de Zubair. Sin embargo, las noticias muestran a Castle en una cámara de seguridad, revelando al público que The Punisher está vivo, lo que sorprende a Page, Madani y Micro. Al regresar a su escondite, Castle se da cuenta de que su regreso ha sido descubierto, marcando un nuevo capítulo en su lucha. El equipo de seguridad de Anvil se establece en la Royal Hospitality, mientras Lewis Wilson, tras eliminar a Isaac Lange, se infiltra en el hotel apropiándose de su uniforme e identificación. Frank Castle, consciente de los siniestros planes de Wilson, alerta a Billy Russo sobre la amenaza que representa para Stan Ori y le solicita que evacúe a todos, quedándose él para confrontar a Wilson. Russo, inquieto por la presencia de Castle, sugiere que lo saquen de la ciudad, pero Castle, decidido a ajustar cuentas, se niega a abandonar la lucha. Karen Page llega al hotel para una entrevista con Ori, quien comparte su perspectiva sobre las leyes de armas. Sin embargo, la situación se torna caótica cuando Wilson irrumpe en la habitación utilizando explosivos, eliminando a los guardaespaldas de Ori. En medio del tumulto, Castle interviene, salvando a Ori y a Page, pero Wilson, en un giro dramático, toma a Page como rehén, amenazando con detonar los explosivos que lleva en su chaleco. Mientras tanto, Castle logra evadir los disparos de los agentes de Anvil que intentan detenerlo. Daina Madani regresa a la sede de Seguridad Nacional, donde Rafael Hernández la reinstala en su puesto. En un momento de sinceridad, Madani confiesa que había estado al tanto de que Castle seguía vivo y que William Rawlins estaba detrás de una conspiración que involucraba a la CIA, la NSA y Seguridad Nacional, relacionada con la muerte de Ahmad Zubair. Hernández, escéptico, le muestra archivos de mercenarios caídos en un tiroteo, revelando que todos eran exagentes de Anvil. Con el deseo de actuar, Madani se dirige al hotel y presenta a Russo los archivos sobre los exagentes de Anvil, pero él niega cualquier conexión. Al interrogarlo sobre Castle, Russo afirma que ya no es la misma persona y que estará preparado para detenerlo si es necesario. En ese instante, los agentes de Anvil informan a Russo sobre el ataque a Ori y ambos se apresuran a manejar la crisis. Castle, en su búsqueda de Wilson, se adentra en el sótano esquivando a los agentes de Anvil, pero se encuentra con Madani. Ella, convencida de que Castle no es un criminal, le pide que suelte su arma. Castle, sin embargo, se niega y se da cuenta de que Micro ha estado comunicándose con Madani a sus espaldas. Cuando Madani no logra dispararle, Russo aparece y le dispara a Castle, desoyendo las órdenes de Madani. Ella, horrorizada, comprende que Russo colabora con Rawlins y es responsable de la muerte de Sam Stein. Justo antes de que Russo apunte a Madani, la policía irrumpe y arresta a ambos. Mientras tanto, Wilson y Page se encuentran en la cocina, donde él intenta recomponerse y la amenaza con un interruptor de seguridad. Castle, logrando evadir a la policía, se enfrenta a Wilson, quien sigue amenazando con matar a Page. En un intento por razonar con él, Castle distrae a Wilson, dándole una pista a Page para que corte el cable correcto y desactive la bomba. Page lo logra y en un acto de valentía le dispara a Wilson en el pie. Desesperado, Wilson se encierra en una sala de almacenamiento y decide reconfigurar la bomba, volándose por los aires. Brett Mahoney y el equipo SWAT llegan al hotel para arrestar a Castle, pero Page elabora un ingenioso plan para que él finja tenerla como rehén y así escapar. Ambos logran entrar al ascensor sin sufrir daños. Castle le devuelve la pistola a Page y se escapa, mientras la policía asume el control de la investigación. Mahoney interroga a Ori, Page, Russo y Madani, quienes ofrecen versiones contradictorias de los eventos, con Page y Madani defendiendo a Castle como un hombre que no es un criminal.
Tras el incidente en el Royal Hospitality, Frank Castle, herido y abatido, se sienta junto a una fogata, sumido en la reflexión sobre la traición de su antiguo amigo Billy Russo. En paralelo, Russo es entrevistado por WH World News, donde declara su intención de colaborar con las autoridades para capturar a Castle, una afirmación que desata la furia de Dinah Madani. Al regresar a su escondite, Castle confronta a Micro por haber hablado con Madani sin su consentimiento, un acto que pone en peligro toda su operación. Mientras tanto, la familia Lieberman sigue con atención las noticias sobre Castle. Leo, con una fe inquebrantable en su inocencia, se aferra a la esperanza de que no es tan malo, mientras que Zack, sintiéndose traicionado, se debate entre la ira y la confusión. Madani interroga a Russo en la sede de Seguridad Nacional, intentando que confiese su implicación en la muerte de Sam Stein. A pesar de los intentos de Russo por minimizar su conexión con la Operación Cerberus, Madani lo amenaza, insinuando que Castle se ha convertido en una amenaza mucho más peligrosa para él. En otro rincón de la trama, Rawlins se reúne con Marion James para discutir la situación de Castle, revelando información sensible que podría comprometer a la CIA. A pesar de las reservas de James, Rawlins se muestra seguro de que puede eliminar a Castle de manera expedita y solicita acceso a la vigilancia de la CIA en Nueva York. Rafael Hernández reprende a Madani por su manejo del caso, exigiéndole que localice a Castle y a Micro. Mientras tanto, un oficial de la policía llega a la casa de los Lieberman tras una llamada de Zack. A pesar de los esfuerzos de Sarah por proteger a su familia, el oficial captura a Zack, mientras que Leo, que no se encontraba en casa, logra escapar. Castle, decidido a enfrentarse a Rawlins y Russo, se fabrica un nuevo chaleco con el emblemático símbolo de la calavera. Al revisar las grabaciones de la casa de los Lieberman, descubre con horror que su familia ha sido secuestrada. Se comunica con Leo indicándole que se dirija a un punto de encuentro y le instruye a Micro que recoja a su hija. Castle se queda en su escondite preparándose para la inminente batalla. Con Sarah y Zack en manos de sus captores, Russo se cuestiona cómo Rawlins no se percató de que Micro seguía vivo. Rawlins, confiado en su plan, se prepara para eliminar a Castle, pero Russo se niega a involucrarse personalmente. Hernández organiza una reunión con James, donde discuten la implicación de Rawlins en la muerte de agentes de seguridad nacional. James se niega a cooperar, argumentando que la CIA no puede ser responsabilizada por sus acciones en el extranjero. Mientras tanto, un grupo de agentes de Anvil irrumpe en el escondite de Micro, donde Castle los elimina uno a uno con sigilo. Al darse cuenta de que todo era una trampa, Castle activa explosivos, acabando con los agentes y dejando a Jack como único sobreviviente. Castle lo interroga sobre el paradero de Sarah y Zack. Al no obtener respuestas, lo ejecuta y contacta a Russo, proponiendo un intercambio para liberar a su familia. James se reúne nuevamente con Rawlins, quien minimiza su participación en las muertes de los agentes. Le explica que tras la muerte de Castle será sencillo culpar a Russo por los crímenes, manteniendo así a la CIA fuera de problemas. A regañadientes, James acepta el plan de Rawlins, pero solo si él se compromete a renunciar a la CIA después. Esa noche, Leo llega al punto de encuentro y se reencuentra con su padre. Mientras esperan, Micro y Leo intercambian palabras hasta que Castle aparece junto a Madani. Aunque Madani sigue albergando dudas, se ve forzada a confiar en ellos. Por otro lado, Russo y su equipo llegan al escondite de Micro, encontrando las secuelas de un tiroteo, conscientes de que la situación se ha vuelto aún más precaria. En la sede de Seguridad Nacional, Frank Castle se sienta frente a la cámara, su rostro marcado por la tensión, mientras graba una confesión sobre sus actividades en Kandahar para Dinah Madani. Con voz grave admite que fue él quien acabó con la vida de Ahmad Zubair. Micro, su leal compañero, se compromete a proporcionar a Madani todas las pruebas necesarias para la investigación, pero solo después de asegurarse de que su esposa e hijo estén a salvo. Castle ha accedido a un intercambio de rehenes. En el muelle junto a Micro, aguarda la llegada de los agentes de Anvil. Sarah y Zack, con tanques de gas atados a sus espaldas, son traídos ante ellos. Desde una posición elevada, Billy Russo, el antagonista de esta historia, observa con su rifle de francotirador. Al iniciar el intercambio, los hombres de Russo pinchan los tanques de gas, dejando un rastro de gasolina que sigue a los inocentes rehenes. La sorpresa inunda a Sarah y Zack al ver a Micro, a quien creían muerto desde hacía un año. La situación se torna caótica cuando las fuerzas de seguridad nacional irrumpen en el intercambio. En medio del tiroteo, un agente dispara a Micro en la espalda en varias ocasiones. Aprovechando la confusión, los hombres de Russo secuestran a Castle y logran escapar, mientras Russo desata su furia disparando a las llantas de los vehículos de seguridad nacional, deteniendo así la persecución. En un momento de ensueño, Castle imagina bailar con María en su boda, pero la ilusión se desvanece al despertar atado a una silla en el escondite de Micro. Russo, con una sonrisa burlona, le informa que Micro está muerto y le exige la contraseña para acceder a los archivos de la computadora. Castle, consumido por la ira, pregunta si Russo tuvo algo que ver con la muerte de su familia. Russo, aunque admite conocer los hechos, se desliga
niega de cualquier responsabilidad. Mientras tanto, en la sede de Seguridad Nacional, se revela que Micro no ha muerto. Su fallecimiento fue un elaborado engaño en el marco de un plan más amplio. Finalmente se reencuentra con su familia, un momento que contrasta con la oscuridad que rodea a Castle. William Rawlins llega al escondite y comienza a golpear e interrogar a Castle. En un instante de debilidad, Castle se desmaya, solo para volver en sí, atrapado en recuerdos de María. Madani, furiosa con Castle, le recrimina por haber desactivado el rastreador que podría haber llevado a Seguridad Nacional hasta la ubicación de Russo. Micro, aunque le proporciona a Madani las pruebas necesarias, insiste en que su lealtad es hacia Castle, a quien le debe mucho. Castle, decidido a vengar a su familia, obtiene de Micro la oportunidad de ir tras Rawlins y Russo. Aparentemente quebrado bajo la tortura, Castle acepta introducir el código de desactivación, pero es una trampa para acercarse a un cuchillo oculto. Con un movimiento rápido, apuñala a Rawlins, aunque este y Russo logran someterlo. Sin embargo, Micro reconsidera su estrategia y muestra a Madani las grabaciones de seguridad del escondite, una opción de respaldo en caso de que Castle no pudiera enfrentarse a Rawlins y Russo. Al menos, el mundo conocería su culpabilidad. La alianza entre Russo y Rawlins comienza a desmoronarse, y la tensión se convierte en un intercambio de amenazas y armas. Russo, en un intento de escapar, corta en secreto las ataduras que sujetan las muñecas de Castle. En un momento de revelación, Castle sueña con María, casi aceptando su propia muerte para reunirse con ella. Rawlins, en un acto desesperado, inyecta adrenalina a Castle, quien, liberándose de la visión de María, rompe sus ataduras y se lanza contra Rawlins. En una feroz golpiza, Castle finalmente acaba con la vida de Rawlins, sacándole los ojos y apuñalándolo en el cuello simultáneamente. Justo cuando Russo se prepara para acabar con Castle, Madani y las fuerzas de Seguridad Nacional irrumpen en el escondite, disparándole en el brazo a Russo y frustrando su intento. Ante la presión, Russo decide huir, dejando tras de sí un rastro de caos y venganza. Micro y Dina Madani transportan a un Frank Castle gravemente herido a la casa de Madani, donde su padre, Hamid, se apresura a atenderlo, mientras su madre, Farah, se inquieta por las posibles repercusiones legales de su decisión. A pesar de la gravedad de las heridas que padece Castle, Hamid logra estabilizarlo, lo que brinda un respiro a Micro y Madani. En un giro paralelo, Billy Russo, también herido, se refugia en la sede de Anvil, donde es perseguido por agentes de Seguridad Nacional. En un arranque de furia, Russo elimina a sus perseguidores, volando el edificio en el proceso. Mientras tanto, los agentes de Seguridad Nacional y la CIA investigan las consecuencias del encuentro entre William Rawlins y Castle. Marion James y Rafael Hernández observan la recuperación del cadáver de Rawlins y James, inquieta, pregunta por Madani, quien ha desaparecido junto a Castle. Hernández, en silencio, no ofrece respuesta. Castle, en su proceso de recuperación, indaga sobre el paradero de Russo y Madani le informa que ha logrado escapar. Micro, preocupado, le ofrece dinero para que se aleje de Nueva York, pero Castle, decidido, manifiesta su intención de concluir lo que comenzó. Agradece a Madani por su ayuda, aunque ella le advierte que las autoridades no cesarán en su búsqueda. En una reunión tensa, Madani es confrontada por James y Hernández por permitir que Castle permanezca libre. Sin titubear, ella defiende su decisión, argumentando que Castle arriesgó su vida para proporcionar pruebas cruciales sobre la corrupción de Rawlins. Hernández, escéptico, le pregunta por el paradero de Castle y aunque Madani afirma haberlo detenido, su respuesta no convence a Hernández. Ella sugiere que Castle y Micro compartan su historia oficialmente, una propuesta que James acepta. Mientras tanto, Lieberman se reúne con su familia en un refugio de Seguridad Nacional. Su esposa Sarah expresa su profunda preocupación por él y pregunta por Castle, a lo que Lieberman responde con la certeza de que está vivo. Más tarde, mientras juega con sus hijos, Sarah y Lieberman comparten un momento de intimidad que contrasta con la tensión que los rodea. Por su parte, Russo se infiltra en el apartamento de Curtis Hoyle, robándole su arma. Durante un tenso intercambio, Hoyle le recuerda que ambos han cometido actos cuestionables. En busca de venganza, Russo amenaza a Hoyle para que le revele la ubicación de Castle, pero pronto se da cuenta de que ha caído en una trampa. Punisher, desde el exterior, dispara a Russo, quien en su desesperación hiere a Hoyle. Este herido contacta a Punisher, quien le ofrece a Russo la oportunidad de resolver sus diferencias en Central Park. En el parque se desata un tiroteo entre Punisher y Russo. Herido, Russo amenaza con matar a los rehenes a menos que Punisher se rinda. Cuando Punisher acepta, Russo se distrae al ver a Madani acercándose, lo que permite a Punisher lanzarse sobre él. En un brutal enfrentamiento, Punisher desfigura a Russo, quien, suplicando por la muerte, recibe la respuesta de que su final no será suficiente. Tras liberar a los rehenes, Punisher se queda con Madani hasta la llegada de las autoridades. En el hospital, Madani se recupera de un disparo en la cabeza, mientras Castle es llevado a custodia. James y Hernández informan a Castle que la narrativa ha cambiado, lo que podría permitirle salir libre. Castle, sorprendido, se entera de que Russo está en coma. Finalmente, Castle se une a un grupo de apoyo para veteranos, enfrentando sus traumas y los temores que lo acechan sobre el futuro.
La historia continúa su curso en la segunda temporada, con Frank Castle dejando atrás el bullicio incesante de Nueva York para embarcarse en un viaje a través de los vastos paisajes de los Estados Unidos, haciendo una parada en Michigan. En este rincón del país se encuentra con Lola's Roadhouse, un bar que se convierte en el escenario de un encuentro inesperado. Allí conoce a Beth Quinn y tiene un breve pero significativo intercambio con Amy Bendix. Al observar cómo Johnny acosa a Quinn, quien se niega a aceptar su invitación a beber, Castle decide intervenir. Su acto de caballería provoca la expulsión de Johnny del bar, lo que deja a Quinn impresionada y curiosa por el enigmático hombre que ha defendido su honor. Al finalizar su turno, ella lo invita a su hogar, un gesto que sugiere una conexión más profunda. Mientras tanto, Bendix intenta establecer contacto con Sergei Konchevsky, sin saber que él se encuentra bajo la atenta mirada de John Pilgrim, quien lo interroga debido a sus vínculos en Nueva York. Durante su conversación, Bendix revela a Konchevsky que Fiona y el resto de su equipo han sido asesinados, insinuando que alguien está al tanto de sus acciones y los está cazando. Konchevsky le promete que puede protegerla, pero Bendix solo anhela escapar de este caos. Juntos organizan una reunión en Lola's Roadhouse para negociar un pago por las fotografías que posee. Sin embargo, Pilgrim, al enterarse de sus planes, se siente complacido considerándolo un acto de providencia divina antes de asesinar a Konchevsky sin piedad. En el hogar de Quinn, Castle y ella encuentran una conexión inesperada, compartiendo una noche de pasión en la que Castle revela su verdadero nombre. A pesar de sus esfuerzos por dejar atrás el dolor de la pérdida de su familia, los recuerdos lo atormentan. Al amanecer, contempla la idea de marcharse, pero al conocer a Rex, el hijo de Quinn, decide quedarse a desayunar con ellos. Tras una invitación de Quinn para volver a verla en el bar, Castle se cruza brevemente con Bendix en su camino al motel, pero ella se escabulle rápidamente, oculta en una habitación desocupada. Esa misma noche, Castle regresa al bar con la esperanza de ver a Quinn, mientras Bendix espera ansiosamente a Konchevsky. Al notar que él no llega, ella intenta escapar por el baño, pero es interceptada por Marlena Olin y sus mercenarios, enviados por Pilgrim. Sospechando que algo no está bien, Castle irrumpe en el baño, derrota a Olin y su equipo y logra salvar a Bendix. Sin embargo, al darse cuenta de que el ataque no fue una mera coincidencia, se percata de que están siendo cazados. Cuando Bendix se niega a revelarle lo que sabe, Castle decide marcharse, pero ella, aterrorizada por la posibilidad de más mercenarios tras ella, lo convence de que la ayude. Castle acompaña a Bendix fuera del bar, pero otros mercenarios los avistan, desatando una feroz pelea en el interior. En medio del caos, Quinn resulta herida de bala. Castle, con la urgencia de la situación, lleva a Bendix y a la herida Quinn a su furgoneta, enfrentándose a los mercenarios que los persiguen. Le pide a Bendix que localice el hospital más cercano y deja a Quinn allí antes de escapar con ella. Mientras tanto, Pilgrim llega al bar y le ordena a Ferrara que cubra lo sucedido, mientras Olin le entrega la laptop de Bendix. Al revisar las imágenes de Castle enfrentándose a los mercenarios, Pilgrim queda impresionado por sus habilidades, comentando que un hombre como él no debería ser difícil de encontrar. De regreso en Nueva York, Dinah Madani visita a Billy Russo en el hospital, donde él yace en coma y desfigurado tras el ataque de Castle. Con una sonrisa burlona, Madani se aleja de su habitación, justo antes de que él abra los ojos. En Larkville, Ohio, Frank Castle y Amy Bendix llegan tras abandonar Michigan, donde Bendix se encarga de reservar una habitación en el Tides Motel. Atrapado en su propio dolor, Castle le solicita a Bendix que le extraiga una bala de una zona sensible y le suture la herida, una tarea que le provoca un profundo desagrado. Para evitar que ella se escape, Castle la ata a la cama antes de ceder al cansancio y dormir un poco. Mientras tanto, Dinah Madani se presenta nuevamente ante Billy Russo, quien, para su sorpresa, no la reconoce. Krista Dumont, la terapeuta de Russo, interviene para explicar que el daño cerebral que sufrió ha borrado de su memoria los últimos años de su vida, lo que Madani sospecha que podría ser una estrategia para eludir las consecuencias de sus crímenes. En el hospital, Beth Quinn se encuentra con John Pilgrim, quien la amenaza con el fin de obtener información sobre Castle. En un momento de vulnerabilidad, Quinn revela el nombre falso de Castle, Pete Castiglione, lo que permite a Pilgrim rastrear su paradero en el Good Rest Motel. Más tarde, Castle interroga a Bendix, exigiendo respuestas sobre la razón de su persecución, pero ella se niega a hablar. Consciente de que más mercenarios se acercan, Castle la ata de nuevo y reserva otra habitación en el motel, creando un agujero en la pared para poder vigilarla. Dumont organiza otra sesión de terapia para Russo, donde él comparte las pesadillas que lo atormentan, relacionadas con un incidente traumático. En paralelo, Madani se encuentra con Rafael Hernández, quien le advierte que no debe involucrarse más en el caso de Russo, ya que su intervención podría entorpecer el juicio. A pesar de sus objeciones, Madani se siente frustrada por la situación y la falta de control que tiene sobre ella. Esa noche, Castle observa el auto de Marlena
Olin y se prepara para una emboscada. Un grupo de mercenarios, siguiendo las órdenes de Olin, irrumpe en el motel disparando a ciegas. Castle, refugiado en la habitación contigua, logra abatir a uno de los mercenarios y neutraliza a los demás. En medio del caos, se enfrenta a un francotirador en el auto, mientras Olin amenaza a Bendix. Castle hiere a Olin, pero ella le dispara en el brazo antes de que Bendix intente escapar en una furgoneta. Sin embargo, ambos son arrestados por la policía local. Llevados a la estación del sheriff, Castle y Olin reciben atención médica, mientras Bendix intenta explicar la situación a Roy Harding, quien se muestra escéptico ante sus palabras. Harding decide mantenerlos en la estación y los ingresa en el sistema. El hacker de Pilgrim se entera de la situación y le informa sobre el arresto de Olin y sus objetivos. Aprovechando una llamada, Castle contacta a Madani en busca de ayuda, pero ella se niega a involucrarse nuevamente. Harding le informa a Castle que está acusado de 4 asesinatos y comienzan a interrogarlo. Castle insiste en que sus subordinados están en peligro, pero Harding lo ignora. Justo cuando la tensión alcanza su punto máximo, Pilgrim llega a la estación, decidido a cumplir su misión y eliminar a sus objetivos. En la estación del sheriff del condado de Larkville, John Pilgrim aguarda con la misión encomendada por Anderson y Elisa Schultz, quienes financian el tratamiento médico de su esposa. En el interior, Roy Harding interroga a Amy Bendix, quien ha sido descubierta con múltiples identidades. La desconfianza de Harding crece al sospechar que Bendix oculta información crucial. La amenaza de encerrarla con Marlena Olin provoca en ella un deseo de venganza, mientras Frank Castle se erige como su defensor. Al percatarse de la falta de pruebas contra Castle, Harding decide mantener a ambas mujeres bajo custodia, aunque Olin sugiere que lo más sensato sería liberar a Bendix. Castle, por su parte, advierte que sus mercenarios no dudarán en eliminar a todos en la estación, pero Harding desestima la amenaza con desdén. En otro rincón, Krista Dumont interroga a Billy Russo sobre sus problemas de insomnio. Sin embargo, la frustración de Russo estalla en un ataque contra los guardias, lo que le permite escapar del hospital Sacred Saints con la complicidad de Dumont, quien opta por no alertar a nadie. Mientras tanto, Pilgrim presiona a Ferrara para que entregue a Castle, Bendix y Olin a Harding, pero este se niega, argumentando que no existen acusaciones formales. Ante la negativa, Pilgrim amenaza a Harding y se retira, ordenando a sus hombres que corten la electricidad de la estación. Los mercenarios se agrupan, listos para un asalto inminente. Daina Madani llega al hospital tras enterarse de la fuga de Russo, pero Dumont defiende al fugitivo, alegando que su colapso mental fue el desencadenante de sus acciones. Madani intenta interrogar a Dumont, pero Brett Mahoney le recuerda que el caso ha sido transferido al policía, impidiéndole involucrarse. Al salir, Madani decide contactar a Castle buscando su ayuda para manejar la situación de Russo. Harding exige a Castle que le revele información sobre los mercenarios de Olin. Castle, relatando sus encuentros en diversos lugares, deja a Harding incrédulo. En un intento por evitar un desastre, Castle sugiere que lo entregue a los mercenarios, pero Ken Ogden propone una alternativa: utilizar vehículos para escapar y solicitar ayuda. Harding acepta la idea, pero antes de que Ogden pueda salir, Pilgrim le dispara en el pecho. Alarmado, Harding regresa con el herido a la estación, donde Pilgrim le presenta un ultimátum: entregar a los convictos o sus mercenarios acabarán con Ogden y todos los presentes. Harding, decidido, ordena atender a Ogden y prepararse para el inminente ataque. Momentos después, los mercenarios de Olin abren fuego contra la estación, pero la resistencia policial es lamentablemente débil. Olin es liberada, aunque Castle logra eliminar a varios atacantes. Sin embargo, Pilgrim, temiendo que Olin comprometa su misión, decide acabar con ella y ordena incendiar la estación. A pesar del caos, Castle continúa enfrentándose a los mercenarios. Justo cuando Pilgrim está a punto de acabar con Castle, la intervención de seguridad nacional obliga a Pilgrim a retirarse. Con el respaldo de seguridad nacional, el departamento de policía de Larkville se enfrenta a las secuelas del ataque. Madani informa a Castle que Russo ha escapado y que necesita su ayuda para detenerlo. Harding le devuelve a Castle sus pertenencias y este acepta colaborar con Madani, pero solo si se lleva a Bendix con ellos. Madani accede a la condición y así los tres abandonan Ohio con rumbo a Nueva York. Tras escapar del Hospital de los Santos Sagrados, Billy Russo aborda un autobús con destino a Nueva York. En la ciudad se encuentra con Rick, quien, en un acto de burla, provoca la ira de Russo. En un arrebato de violencia, lo sigue a un callejón y lo asesina, apropiándose de su ropa como un símbolo de su nueva identidad. Mientras tanto, Daina Madani, Frank Castle y Amy Bendix regresan a la metrópoli, donde Madani oculta a sus amigos en su apartamento, manteniendo su presencia en secreto de Rafael Hernández. Este último, preocupado por la situación que rodea a Castle y Russo, así como por la salud mental de Madani, intenta obtener respuestas, pero ella le asegura que todo está bajo control. Inquieta, Bendix interroga a Castle sobre su propósito en Nueva York, pero él elude la pregunta, sumido en sus propios pensamientos. Mientras observa un informe sobre la fuga de Russo, Bendix, abrumada por la inseguridad, se esconde debajo de la cama, llorando. En su mente revive la brutal muerte de sus amigos, siendo ella la única sobreviviente de aquella tragedia. Por su parte, Russo se ahoga en el alcohol en un bar, atormentado por recuerdos de su terapia con Krista Dumont. Mientras lucha
por controlar sus crisis mentales y observa las noticias sobre su propia fuga. En el apartamento, la tensión entre Madani y Castle se intensifica mientras discuten sobre Russo y su estado mental. Castle se percata de que Madani ha sido apartada del caso y que ella lo trajo de vuelta a Nueva York para manejarlo en solitario. Madani advierte que Russo no se detendrá en su camino destructivo y le muestra su chaleco con calaveras, un recordatorio de que Castle no logró acabar con él. La discusión se torna acalorada y Castle sostiene que el caos es un ciclo interminable. Mientras tanto, Castle se encuentra con Curtis Hoyle, quien ha sido presionado sobre Russo. Hoyle sugiere que Russo no está simulando su pérdida de memoria y que Castle debería acabar con él. Durante su conversación, Castle recuerda a Russo hablando de Arthur Walsh, del hogar de grupo Ray of Hope, que intentó aprovecharse de él. Bendix, frustrada por haber sido encerrada, comparte con Castle su experiencia en Chicago y la muerte de sus amigos a manos de un misterioso hombre. Ella propone huir, pero Castle le responde que debe dejar de correr y enfrentar la lucha. Madani regresa y Castle le informa sobre Walsh y su conexión con Russo. Sin embargo, antes de que Madani pueda actuar, es visitada por Brett Mahoney, quien sospecha que ella está interfiriendo en el caso de Russo. En un giro oscuro, Russo visita a Walsh, quien lo culpa por su encarcelamiento y lo provoca, lo que desata una crisis mental en Russo, culminando en un asesinato brutal. Madani, siguiendo la pista de Castle, irrumpe en la casa de Walsh y descubre su cuerpo. Al escuchar un ruido, dispara a Mahoney, quien lleva un chaleco antibalas. Mahoney exige explicaciones, pero Madani lo ignora y se marcha. Bendix, decidida a entender a Castle, investiga su pasado como Punisher, revelando su implicación en la muerte de numerosos criminales. Al regresar al apartamento, le pregunta sobre su cruzada violenta y revela su verdadero nombre. Mientras tanto, Russo, cubierto de sangre, busca ayuda de Dumont, quien, aunque aterrorizada por su apariencia, accede a ayudarlo y le permite quedarse en su apartamento. Mientras juegan a las cartas, Frank Castle y Amy Bendix se sumergen en una conversación sobre el último encargo de Bendix con la mafia rusa, revelando que su equipo fue contratado por Sergei Konchevsky, un notorio criminal que opera en Nueva York. Impulsado por la necesidad de obtener información crucial, Castle se embarca en la misión de localizar a Konchevsky. En su búsqueda se encuentra con Turk Barrett, a quien le solicita que rastree al mafioso. Barrett menciona un gimnasio que sirve como punto de encuentro para la mafia, y Castle le pide que inicie negociaciones con ellos. En otro rincón de la ciudad, Billy Russo es atormentado por una pesadilla en el apartamento de Krista Dumont, quien lo despierta y lo consuela con las técnicas aprendidas en sus sesiones de terapia. Russo, en un momento de vulnerabilidad, se cuestiona por qué Dumont ha permitido su entrada en su vida, a lo que ella responde con sinceridad, su deseo de ayudarlo. Mientras tanto, Daina Madani se presenta ante Castle con la inquietante noticia de que Russo ha asesinado a Arthur Walsh. Durante su conversación, Bendix sugiere que Madani podría ser un recurso valioso en su enfrentamiento con la mafia rusa, dada su experiencia en seguridad nacional. Sin embargo, Madani, al percibir que Castle está inmerso en su propia cruzada, les exige que abandonen la ciudad. En su hogar, John Pilgrim se inflige golpes con un cinturón mientras recibe la visita de Anderson y Eliza Schultz. Anderson le advierte que Castle y Bendix poseen información que podría comprometer a Testament Industries y a la campaña política de los Schultz. Esta revelación lleva a Pilgrim a aceptar regresar a Nueva York, aunque la idea no le resulta placentera. Barrett llega al gimnasio y se dirige a Kazan, indagando sobre Konchevsky y ciertos negocios en Chicago, mientras Castle observa desde la distancia. Al enterarse de que Konchevsky ha sido asesinado, Kazan ordena a sus hombres que capturen a Barrett, creyendo que podría tener información valiosa. En paralelo, Dumont visita a Russo, llevándole ropa nueva y preguntándole sobre sus planes futuros. Russo, con determinación, asegura que no regresará al hospital, prefiriendo enfrentar la muerte antes que eso. Dumont le recuerda que sus emociones son compartidas por otros, pero Russo responde con desdén, afirmando que cada uno carga con sus propios problemas. Al percibir el peligro que corre Barrett, Castle regresa al apartamento de Madani, donde Barrett lo contacta para informarle sobre una reunión con la mafia. Castle, al darse cuenta de que se trata de una trampa, decide actuar con astucia. Mientras tanto, Russo escucha las sesiones de terapia de Jake Nelson, quien se siente incómodo tras su salida del ejército. Dumont intenta persuadir a Nelson de que acepte sus problemas, pero él la confronta, recordándole que también tiene sus propias cicatrices. Madani asiste a una sesión de terapia en la iglesia luterana, donde se encuentra con Curtis Hoyle y le pregunta sobre su conexión con Russo y Castle. Tras la sesión, Madani y Hoyle discuten la imperiosa necesidad de llevar a Russo ante la justicia. En otro lugar, Castle se quita el vendaje de su mano herida y Bendix le comenta que no se ve bien, a lo que él responde con indiferencia, asegurando que está bien. En el gimnasio, Castle confronta a Kazan, quien, convencido de que Castle es responsable de la muerte de Konchevsky, ordena a sus hombres que lo eliminen. Sin embargo, Castle se enfrenta a los atacantes y tras una feroz lucha, obliga a Kazan a revelar que Nikolai Polosnev es quien los contrató. Al salir del gimnasio, Castle se dirige a su próximo objetivo, mientras Dumont revisa sus notas sobre la salud mental de Russo. Finalmente, Pilgrim irrumpe en el gimnasio y masacra a los miembros restantes de la mafia rusa, asegurándose de que no puedan revelar nada que comprometa a los Schultz, y continúa su implacable búsqueda de Castle y Bendix.
Frank Castle y Amy Bendix llegan al estudio fotográfico de Clive con la intención de revelar unas fotos de David Schultz capturadas por Fiona y su equipo en Chicago. Tras un breve pero intenso enfrentamiento con Clive, Bendix logra revelar las imágenes antes de que Castle, en un arrebato de furia, prenda fuego al lugar, creando un espectáculo dramático que resuena en el aire. Mientras tanto, Billy Russo, consciente de la ubicación de Curtis Hoyle, pasa tiempo con Delia Robinson en una suite de hotel, donde elabora una fábula sobre un problema de roedores en su vecindario. Después de despedirse de Robinson, Hoyle regresa a la iglesia evangélica luterana de St. John, donde organiza un banquete gratuito para personas sin hogar y brinda apoyo a Jimbo, entregándole unas gafas y sugiriéndole que busque empleo. Por su parte, Russo regresa al apartamento de Krista Dumont, quien, inquieta por su comportamiento errático, le interroga sobre su espionaje en la terapia de Jake Nelson. A pesar de su preocupación, le pide que se quede, pero Russo, desafiante, le advierte que no lo atrapen si decide salir. Con las fotos en mano, Castle y Bendix se embarcan en la búsqueda de Nikolai Polosnev, el hombre que pagó a la mafia rusa por las imágenes. En la caravana, Bendix expresa su necesidad de un arma, pero Castle, con su habitual pragmatismo, le enseña a desarmar a un enemigo, insistiendo en que debe estar preparada para cualquier eventualidad. Mientras Dumont sale de su apartamento, Russo encuentra sus notas médicas y confronta a Hoyle en un estacionamiento, evocando un tiroteo del pasado. Aunque se disculpa, Hoyle se niega a revelar quién lo hirió, lo que provoca la ira contenida de Russo. Dinah Madani recibe a Brett Mahoney, quien le pregunta sobre la confrontación en Central Park y menciona que Russo fue atacado por un hombre con un chaleco de calavera, insinuando que Madani ha estado ocultando la verdad a la policía. Bendix, disfrazada de camarera, se encuentra con Polosnev en la Academia de Medicina de Nueva York y le muestra las fotos de Schultz. Polosnev, al darse cuenta de la situación, ordena a sus guardaespaldas que persigan a Bendix, pero Castle, en un giro inesperado, secuestra a Polosnev. Después de un desayuno, Madani se percata de que John Pilgrim la sigue y le exige información sobre Castle y Bendix a cambio de mantener su secreto. Castle lleva a Polosnev fuera de la ciudad, exigiéndole que explique las fotos y los asesinatos. Polosnev revela que los padres de David, Anderson y Elisa Schultz tenían planes de apoyar su campaña política, pero él había concebido un plan de chantaje. Aunque Castle considera acabar con su vida, decide perdonarle cuando Polosnev menciona a su hija, exigiéndole que abandone Estados Unidos. Mientras tanto, Russo se une a sus amigos en un bar y ayuda a Jimbo a recuperar su auto de una grúa. Sin embargo, la policía atrapa a Jimbo, quien revela la participación de Russo. Polosnev, en su intento de abandonar el país, es emboscado y asesinado por Pilgrim. Mahoney visita a Dumont solicitando información sobre Russo, pero ella opta por no revelar su paradero. Tras una confrontación, Russo y Dumont comparten un beso cargado de tensión. Finalmente, Hoyle organiza una reunión con Madani y Castle para discutir la situación de Russo, quien se encuentra completamente fuera de control. A pesar de la amenaza que representa Pilgrim, Hoyle convence a Castle de que Russo debe ser la prioridad y que deben actuar contra él sin demora. Castle acepta, afirmando con determinación que se encargará de Russo a su manera. Un año después del trágico incidente en Central Park, Dinah Madani se encuentra en un hospital, inmersa en su proceso de recuperación, cuando recibe la inesperada visita de la oficina del inspector general y la CIA. La convocan para ofrecer un testimonio sobre los recientes acontecimientos, pero Madani se siente atrapada en una red de frustración. La CIA le exige que respalde una narrativa que la incrimina, eximiendo a William Rawlins de toda culpa y dejando a Ahmad Zubair sin la justicia que merece. Marion James, consciente de la complejidad de la situación, le sugiere que esta historia podría beneficiarla a ella y a Frank Castle, advirtiéndole que ambos enfrentarían severas consecuencias si la verdad salía a la luz. En el presente, Madani confronta a Castle sobre sus planes para capturar a Russo, pero su frustración se transforma en ira al percibir la aparente indiferencia de Castle hacia el peligro que representa Russo. Castle, firme en su determinación, asegura que, aunque tiene la capacidad de manejar la situación, no será una tarea sencilla. Ambos, Madani y Curtis Hoyle, están en grave riesgo mientras Russo permanezca en libertad, lo que lleva a Castle a solicitar que lo dejen actuar solo. Mientras tanto, Russo mantiene una conversación íntima con Krista Dumont, quien comparte con él la historia detrás de sus cicatrices. A pesar de la conexión emocional que comparten, Russo toma la dolorosa decisión de alejarse, dejando a Krista angustiada y temerosa por su seguridad. Él, por su parte, no desea que su vida se vea arruinada por su propia oscuridad. Madani, decidida a rastrear a John Pilgrim, se enfrenta a un obstáculo inesperado. Su identidad ha sido completamente borrada de los registros, lo que sugiere una manipulación deliberada de los sistemas para hacerlo indetectable. Sin embargo, Madani se aferra a la convicción de que nadie puede permanecer oculto para siempre. En su búsqueda de Russo, Castle y Hoyle irrumpen en el apartamento de Jake Nelson, solo para encontrarlo desierto. Posteriormente, investigan un pub en busca de pistas y descubren la adicción a las sustancias de Nelson. Mientras tanto, Russo entrena a Nelson y su equipo para un próximo robo, pero Nelson, atrapado en un ciclo de abstinencia, se escapa en busca de su próxima dosis. Madani se reúne con James para discutir la situación de Russo, quien sigue suelto. Aunque James considera desafortunada su fuga, la CIA se encuentra impotente para intervenir en suelo estadounidense. Madani revela que ha traído a Castle
de vuelta a Nueva York para hacer frente a Russo, lo que sorprende a James. A pesar de su decisión, Madani se siente incómoda y busca consejo, pero James le advierte que mantenerse al margen podría ser la mejor opción. Castle y Hoyle secuestran a Nelson para interrogarlo sobre Russo. Sin embargo, Nelson se niega a delatar a su antiguo compañero, lo que lleva a Castle a recurrir a métodos brutales de tortura, algo que Madani desaprueba vehementemente. Ella le recuerda que sus acciones no son más honorables que las de Russo y Rollins. Finalmente, Nelson cede y revela los planes de Russo para un robo y su escondite. Decidida a actuar, Madani contacta a Brett Mahoney para que el policía se encargue de Russo, advirtiendo a Castle que se mantenga alejado. Sin embargo, Castle ignora sus advertencias y se dirige al escondite de Russo, solo para descubrir que su equipo ya ha desaparecido. Mientras tanto, Russo y su banda asaltan un local de cambio de cheques, llenándose los bolsillos de dinero y tomando a un rehén. En medio de la fuga, Castle llama a Russo, quien, al reconocer la voz de su antiguo enemigo, se da cuenta de que Castle es la fuente de su sufrimiento. Esto desencadena un tiroteo entre la banda de Russo y Castle, quien persigue a los criminales con una resolución implacable. En un enfrentamiento cargado de tensión en las calles, Frank Castle, conocido como The Punisher, y su leal amigo Curtis Hoyle se ven atrapados en un tiroteo con la temida pandilla de Jigsaw, liderada por el atormentado Billy Russo. Este último, sumido en recuerdos dolorosos y confusos sobre su relación con Castle, se encuentra decidido a eliminar a su antiguo amigo. La llegada de la policía de Nueva York ofrece a Castle una oportunidad para escapar, aunque el tenaz oficial Brett Mahoney no se detiene en su búsqueda. En un momento crucial, Hoyle interviene, arriesgando su propia seguridad para ayudar a Castle a evadir la captura. Una vez concluido el tiroteo, Russo y su equipo logran escapar, pero la atmósfera se torna aún más tensa cuando Bobby, uno de sus hombres, comienza a cuestionar su liderazgo. En un arrebato de furia, Russo asesina a Bobby y a Anton Reed, quien había planeado traicionar a su líder. Mientras tanto, Hoyle se da cuenta de que ahora también se ha convertido en un objetivo, dado que apuntó su arma a Mahoney para facilitar la huida de Castle. A pesar de que Castle le aconseja mantenerse al margen, Hoyle siente un profundo deber de proteger a su amigo. Castle comparte con Hoyle que, durante su enfrentamiento con Russo, percibió la confusión en su rostro, lo que sugiere que Russo no recuerda el daño que le infligió. Por su parte, Russo, acompañado de Krista Dumont, se desmorona al comprender que Castle es la fuente de su sufrimiento. En un momento de vulnerabilidad, se cuestiona por qué su mejor amigo intentaría acabar con su vida, mientras Dumont intenta consolarlo. Al investigar el escondite de Russo, Castle descubre los cuerpos de Bobby y Reed, dándose cuenta de que Reed era un infiltrado. A pesar de las dudas de Hoyle sobre la guerra personal de Castle contra Russo, este último se muestra decidido a detenerlo. En otro frente, Amy Bendix intenta atacar a Castle, pero él la reprende por su imprudencia. Afligido por las vidas que Russo ha arrebatado, Castle decide ir tras él, con Hoyle a su lado. Mahoney, por su parte, se reúne con Dinah Madani para discutir el robo relacionado con Russo. Madani le informa que Castle ha desobedecido sus órdenes y que ella ha alertado a la policía sobre su búsqueda de Russo. Aunque Madani defiende el código moral de Castle, Mahoney insiste en que es un criminal que debe ser detenido. En un giro emocional, Russo confronta a Dumont, quien revela que sabía que Castle era responsable de su estado, lo que provoca una crisis interna en Russo. Dumont intenta calmarlo y confiesa su amor por él, prometiendo que siempre estará a su lado. Mientras tanto, Russo se reúne con su equipo y les ofrece la oportunidad de construir un ejército con el dinero del robo, buscando consolidar su poder en la ciudad. En la furgoneta, Hoyle y Bendix discuten sobre Castle y Russo, mientras Madani les informa sobre la amenaza de John Pilgrim. A pesar de la presión, Hoyle se opone a entregar a Castle. Finalmente, Castle visita la tumba de su esposa, reflexionando sobre su vida y el impacto que ha tenido en quienes lo rodean, mientras Madani, Hoyle y Bendix conversan sobre cómo sus vidas han cambiado irrevocablemente desde que se involucraron con él. Frank Castle regresa al remolque donde se encuentra con Amy Bendix, Curtis Hoyle y Dinah Madani. Madani, con determinación, insiste en que es imperativo poner fin al conflicto con Jigsaw. Sin embargo, Castle advierte que tanto Russo como John Pilgrim no se detendrán ante nada. Reconoce que, para cerrar este oscuro capítulo, debe aceptar su destino y enfrentar la violencia que lo rodea. Mientras tanto, Russo ha utilizado los fondos de Ready Quick Check Cashing para formar un microejército que siembra el caos en Nueva York. Promete a Krista Dumont que abandonará su vida criminal, pero solo después de eliminar a Castle. En otro frente, Pilgrim se reúne con Anderson Schultz para discutir la situación que involucra a Bendix y Castle. Anderson, consciente de que la policía podría descubrir sus crímenes si atrapan a los fugitivos, le ordena a Pilgrim que establezca una recompensa por Castle y Bendix. Aunque Pilgrim prefiere encargarse de ellos personalmente, Anderson lo persuade para que siga su plan, recordándole que su regreso a la familia depende de ello. Mientras tanto, Hoyle y Bendix rastrean los movimientos de Russo y le informan a Castle sobre su ubicación. Castle, decidido, elimina a varios miembros del
del equipo de Russo, incluido Mock. A través del teléfono de Mock descubre a Laney, quien tiene conexiones con el grupo de Russo. En una conversación en el campo de golf, Anderson discute con su hijo David, quien siente que su padre prioriza su imagen política sobre su familia. Anderson, sin embargo, insiste en que su campaña es de vital importancia. Pilgrim se encuentra con Danny en su club nocturno y le informa que Castle y Bendix deben ser capturados vivos. Danny, aprovechando sus contactos en la Hermandad Aria y grupos de mercenarios, se moviliza para perseguirlos, pero también alerta a Cusack sobre el regreso de Pilgrim. En su búsqueda, Castle visita el bar Tipsy Tilly's, donde persuade a Laney para que le revele el escondite de Russo. Fuera del bar, se enfrenta al asesino principal y sus mercenarios, derrotándolos con rapidez y descubriendo que hay una recompensa por su cabeza. Russo, en su búsqueda de respuestas, se infiltra en el apartamento de Madani, confrontando sus propios sentimientos sobre su relación y el odio que ella le profesa. Madani, con franqueza, le narra la masacre de su familia y los horrores que Russo infligió a Castle. Mientras tanto, Hoyle convoca a veteranos en una iglesia, solicitando su ayuda para localizar a Russo. Recibe una llamada de Castle, quien ha descubierto que Bendix ha escapado del remolque y se lanza nuevamente a las calles en su búsqueda. Bendix se encuentra con Chantel y le pide ayuda para salir de la ciudad, pero Chantel se niega a regresar con Castle. Sin embargo, informa a Martin sobre la ubicación de Bendix. Cuando Castle llega, elimina a los mercenarios de Martin y en un giro dramático, Bendix le dispara en el pecho a Martin mientras Castle lo termina, evitando que ella se convierta en una asesina. En otro lugar, Madani se reúne con Dumont para debatir si Russo merece perdón por sus acciones. Pilgrim, por su parte, regresa a un club en busca de actualizaciones sobre Castle y Bendix, solo para ser confrontado por Cusack, quien le recuerda su pasado en la Hermandad Aria. A pesar de la amenaza inminente, Pilgrim se mantiene firme, recordando cómo los Schultz lo ayudaron a renacer. Cusack y sus hombres se preparan para atacar, pero Pilgrim no se deja intimidar. Dinah Madani se presenta en el apartamento de Krista Dumont, buscando desahogar su inquietud interna y la compleja red de relaciones que la une a Frank Castle y Billy Russo. En un intercambio cargado de tensión, Dumont interroga a Madani sobre lo que distingue a Castle de Russo. La respuesta de Madani es clara y contundente. Castle se niega a arrebatar la vida de personas inocentes, un principio que, a diferencia de Russo, él no podría traicionar. Al concluir la visita, mientras Madani se aleja, Dumont revela a Russo la única debilidad de Castle, un secreto que podría cambiar el rumbo de los acontecimientos. Simultáneamente, Castle, acompañado de Curtis Hoyle, se posiciona en las cercanías del Valhalla, observando a Russo y preparándose para un ataque decisivo. En su conversación, Castle reflexiona sobre su relación con Russo, admitiendo que, en esencia, no son tan diferentes. Sin embargo, Hoyle contrarresta esta afirmación, subrayando que, a diferencia de Russo, Castle realmente se preocupa por el bienestar de los demás. Pero la astucia de Russo no debe subestimarse. Él ya ha anticipado los movimientos de Castle y Hoyle, organizando una emboscada que podría resultar fatal. En otro frente, Cusack emite la orden a la Hermandad Aria para que eliminen a John Pilgrim. Sin embargo, en un giro brutal del destino, Pilgrim se convierte en el ejecutor, aniquilando a todos los atacantes, incluyendo a Cusack y a Danny. Afligido por la violencia desatada, Pilgrim regresa a su habitación de hotel, buscando ahogar su dolor en alcohol y sustancias. En un momento de desesperación, asesina a Bob Wick y coacciona a una de sus acompañantes, mientras su mente divaga hacia su esposa, lamentando la decisión de haberla dejado atrás. Mientras Hoyle lo cubre desde el techo, Castle se infiltra en el Valhalla con un único propósito: eliminar a Russo. Sin embargo, cae en la trampa que su enemigo ha tendido, quien ordena a su equipo un ataque brutal. La situación se torna crítica para Castle, que ya se encuentra exhausto y herido. En medio del caos, otros miembros del equipo de Russo se enfrentan a Hoyle. Este, en un intento por defenderse, dispara accidentalmente y acaba con la vida de Philip, un acto que lo deja sumido en la culpa. A pesar de las adversidades, Castle logra contraatacar, eliminando a varios de los atacantes antes de lanzarse tras la pista de Russo. En un intenso tiroteo con la pandilla de Russo, Castle abre fuego ciegamente en la oficina donde se oculta su enemigo. Sin embargo, al entrar se encuentra con una escena desgarradora. 3 mujeres yacen muertas, sus rostros marcados por el horror. En ese instante, Castle comprende la magnitud de su error, dándose cuenta de que ha caído en la trampa de Russo, asesinando a personas inocentes. En medio del caos, la policía de Nueva York irrumpe en el Valhalla y arresta a Castle, quien, abrumado por la situación, decide no ofrecer resistencia. Arrestado por el Departamento de Policía de Nueva York, el gravemente herido Frank Castle es trasladado al Hospital Santos Sagrados, donde su mente se ve asediada por los recuerdos de las mujeres inocentes que perdieron la vida en el fuego cruzado, víctimas de su propia culpa. Mientras tanto, Amy Bendix se apresura hacia el hospital, ansiosa por encontrar a Castle, mientras Curtis Hoyle se consume en la angustia por haberle quitado la vida a un hombre durante el tiroteo, culpando a Castle por el caos en el que se han visto envueltos. Karen Page, en un intento por ayudar a Castle, se presenta en el hospital como su abogada
llegada de Nelson, Murdoch and Page, buscando la oportunidad de hablar con él sin la interferencia de la policía. A pesar de sus esfuerzos, Castle rechaza su asistencia, convencido de que merece un castigo por haber causado la muerte de civiles inocentes. En otro rincón del hospital, Dinah Madani se acerca a Brett Mahoney durante la investigación policial en el Valhalla. Mahoney le informa que el intento de Castle de acabar con Billy Russo ha resultado en la muerte de civiles, pero Madani se muestra escéptica ante sus afirmaciones. Le solicita a Mahoney que le permita hablar con Castle, prometiendo entregar a Russo a la policía si él se abre, y Mahoney, tras un momento de reflexión, acepta. Bendix logra infiltrarse en la habitación de Castle, haciéndose pasar por enfermera en un intento desesperado por sacarlo de la custodia antes de que los cazadores de recompensas lleguen a él. Justo en ese instante, Madani entra también en la habitación. De repente suena el teléfono. Es Russo, quien se burla de Castle, recordándole el sufrimiento que ha infligido a su antiguo amigo al convertirlo en un asesino. Tras colgar, Krista Dumont le advierte a Russo que debe abandonar Nueva York, ya que sigue siendo objeto de búsqueda por parte de la policía. Más tarde, Dumont comparte con Russo la trágica historia de KM, su padre, un veterano de Vietnam que decidió poner fin a su vida, intentando llevarse a su hija con él, aunque ella logró sobrevivir. Elisa Schultz visita a John Pilgrim y le informa sobre la muerte de su esposa, lo que lo deja emocionalmente devastado. Schultz le recuerda a Pilgrim que debe concentrarse en su misión de eliminar a Castle y Bendix, quienes continúan representando una amenaza para la familia Schultz. Madani, reacia a aceptar la narrativa policial que pinta a Castle como un asesino, se une a Page para solicitar la ayuda de Ed Sattner. A cambio de un favor, Sattner les permite examinar los cuerpos de las mujeres supuestamente asesinadas por Castle. Tras la revisión, Madani concluye que fueron asesinadas por Russo antes de ser utilizadas para quebrantar a Castle, haciéndole creer que él era el responsable. Sin embargo, O'Rourke, un ex miembro de los Kitchen Irish que se unió a la policía, intenta asesinar a Castle y cobrar la recompensa, atacando a Bendix cuando ella intenta detenerlo. Madani interviene noqueando a O'Rourke y revelando a Castle que no fue él quien liquidó a esas civiles, sino que Russo lo había manipulado. Decidido a escapar de la custodia, Castle encuentra su oportunidad cuando Page activa una alarma de incendios justo antes de que Pilgrim entre al hospital con la intención de acabar con su vida, solo para descubrir que su habitación está vacía. Madani intenta sacar a Castle del hospital, pero se encuentra con Mahoney en la entrada, quien, tras un breve intercambio, arresta a Castle y lo lleva en una ambulancia hacia la comisaría. Con la tensión al máximo, Frank Castle es conducido bajo custodia por Brett Mahoney hacia la comisaría del 15º precinto. Dinah Madani, con la determinación de salvar a Castle, intenta persuadir a Mahoney para que lo libere, pero él se mantiene firme en su decisión de arrestar tanto a Castle como a ella. La situación se torna crítica cuando John Pilgrim lanza un ataque sorpresivo contra la ambulancia, provocando que el vehículo se precipite desde un puente. A pesar del peligro inminente, Castle logra rescatar a Mahoney del vehículo en llamas. Aunque Mahoney lo amenaza con su arma, finalmente opta por dejarlo escapar, un acto que desafía su propia moralidad. Mientras tanto, Billy Russo y Krista Dumont reciben la noticia de la fuga de Castle. Dumont, con una actitud de aparente indiferencia, contrasta con la creciente preocupación de Russo por las posibles repercusiones de este evento. Reconociendo el impacto positivo que Dumont ha tenido en su vida, Russo se prepara para abandonar la ciudad junto a ella, aunque la inquietud de Dumont persiste en el aire. Tras el incidente, Mahoney se sumerge en una profunda reflexión sobre el sacrificio de Castle, cuestionándose por qué este no lo dejó morir. Madani, con una mirada comprensiva, le explica que Castle es un hombre de honor, una revelación que resuena en el interior de Mahoney. Más tarde, Dumont se comunica con Madani, buscando información sobre la investigación del Departamento de Seguridad Nacional relacionada con Castle y Russo. Sin embargo, Madani, cautelosa, se niega a revelar detalles, prometiendo mantenerla informada en el futuro. En su incansable búsqueda de justicia, Castle localiza a David Schultz y lo confronta en su apartamento, exponiéndole los crímenes perpetrados por Pilgrim. A pesar de que Schultz se defiende alegando su estatus como senador y su supuesta inocencia, Castle lo secuestra, decidido a utilizarlo como un medio para rastrear a Pilgrim. Mientras tanto, Pilgrim, tras robar el coche de Madani, descubre el escondite de Castle y se enfrenta a Curtis Hoyle, quien intenta proteger a sus amigos. A pesar de los esfuerzos de Hoyle, Pilgrim logra herirlo antes de marcharse. Russo se reúne con los sobrevivientes de su equipo, quienes están ansiosos por vengar a sus compañeros caídos. Sin embargo, Russo les advierte que la cacería de Castle solo conducirá a más muertes y en un acto de protección les entrega identificaciones falsas para que abandonen la ciudad. Él mismo planea huir con Dumont. Al regresar a su escondite, Castle se entera de que Pilgrim ha encontrado a Amy Bendix. Enfurecido, interroga a Schultz, quien sigue insistiendo en su inocencia. Sin embargo, Castle le presenta pruebas que revelan la culpabilidad de sus padres en los asesinatos. Horrorizado por la verdad, Schultz finalmente cree a Castle y se ofrece a contactar a sus padres. En un giro inesperado, Madani visita a Dumont, preocupada por su extraño comportamiento. Al investigar, descubre el diario de Russo, repleto de inquietantes dibujos de calaveras, lo que la lleva a sospechar que Dumont ha estado colaborando con
con él. Cuando Dumont se percata de que su secreto ha sido descubierto, intenta asesinar a Madani. En la lucha que sigue, Madani la lanza por la ventana, materializando el miedo que su padre le inculcó. Al encontrar a Dumont herida en el suelo, Russo se horroriza y decide ir tras Madani. En un enfrentamiento cargado de tensión, Billy Russo irrumpe en el apartamento de Krista Dumont y ataca brutalmente a Dainá Madani, impulsado por un deseo de venganza por lo que ella le hizo a Dumont. A pesar de que Madani logra dispararle 3 veces, ambos terminan inconscientes en el suelo, atrapados en un ciclo de violencia que parece no tener fin. Mientras tanto, en la mansión de los Schultz, Anderson y Eliza se preparan para el funeral de la madre de Michael y Lemuel Pilgrim. Anderson aguarda con esperanza el regreso de John Pilgrim, pero Eliza le comunica que su presencia ya no tiene cabida en sus vidas. En un giro dramático, Frank Castle secuestra a David, el hijo de Anderson, utilizando su vida como moneda de cambio para garantizar la seguridad de Amy Bendix. Sin ser conscientes de que Castle está grabando su conversación, Anderson y Eliza intentan amenazarlo, pero él se mantiene firme en su exigencia. Eliza se comunica con Pilgrim para informarle sobre el secuestro, pero Pilgrim, en un acto de deshonestidad, asegura que Bendix está a salvo con él. Mientras tanto, la policía investiga el ataque en el apartamento de Dumont, donde Madani se entera de que Dumont sigue viva, aunque gravemente herida. A pesar de haber disparado a Russo, él logra escapar dejando un rastro de caos a su paso. Curtis Hoyle recibe noticias de Bendix, quien confirma que está viva y tiene información sobre la ubicación de Pilgrim. En un tenso enfrentamiento en un hotel, Castle se enfrenta a Pilgrim, quien logra escapar con Bendix. Por su parte, Russo, herido y desangrándose, contacta con un médico clandestino llamado Charles para que atienda sus heridas. Sin embargo, tras una dolorosa operación, Charles lo da por muerto y lo abandona, pero Russo, contra todo pronóstico, logra sobrevivir y escapa de un contenedor de basura. David, el hijo de Anderson, comienza a comprender la naturaleza violenta de sus padres, lo que lo sumerge en una profunda confusión. Al final, Hoyle decide liberar a David, entregándolo a la policía. Mientras tanto, Castle se comunica con Pilgrim para un intercambio, pero Bendix le advierte que los Schultz lo están manipulando. En el lugar del intercambio, Castle revela que David ya no está, lo que desencadena un enfrentamiento final entre él y Pilgrim, donde Castle emerge victorioso. Antes de sucumbir, Pilgrim le suplica a Castle que perdone a sus hijos. En la iglesia, Russo, gravemente herido, se encuentra con Castle. A pesar de sus intentos de disculpa, Castle lo ejecuta sin titubear. Madani, Hoyle y Mahoney descubren el cuerpo de Russo, y aunque Mahoney inquiere sobre la implicación de Castle, ambos guardan silencio, dejando que la verdad se disuelva en la complicidad. En la mansión de los Schultz, Bendix se enfrenta a Eliza. Tras un tiroteo, Castle mata a Eliza y confronta a Anderson, quien al darse cuenta de que su vida está irremediablemente arruinada, elige quitarse la vida. Finalmente, Castle y Bendix se separan, y él regresa a su vida como The Punisher, decidido a continuar su cruzada contra el crimen en Nueva York. 3 meses después, recibe una llamada de Madani, quien ha dejado la seguridad nacional para unirse a la CIA, solicitando su ayuda. Sin embargo, Castle desestima su petición, decidido a seguir su propio camino en la lucha contra la injusticia.